Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hacer una breve explicación acerca de las guías de estudio 1 y 2 de lenguaje para grado séptimo. Bueno, antes de comenzar, pues vamos a hacer una pequeña distinción entre dos elementos básicos y principales en nuestra área. El primero es el lenguaje y el segundo es la lengua. Recordemos entonces que el lenguaje es nuestra capacidad innata de comunicarnos y producir ciertos sonidos y entender esos sonidos y entendernos unos a otros. ¿Listo? Entonces, el lenguaje es la capacidad, ¿sí? Eso que nosotros podemos hacer así normalmente como caminar en dos piernas, eh, no sé, eh, oír, sentir, es una capacidad que viene con nosotros desde el momento que nacemos. Y tenemos por otro lado la lengua, que es la representación o la manifestación de ese lenguaje. ¿Listo? Es el sistema simbólico que adquiere ciertas características con esas, a partir de esa capacidad que nosotros tenemos. ¿Cómo así? Nosotros tenemos la facultad de hacer sonidos, de hacer A, E, I, O, U, ¿listo? Pero según el contexto, según el lugar de donde nosotros estemos y según otra gran cantidad eh, de situaciones y de aspectos específicos, pues esos símbolos, esas expresiones que podemos hacer con ese lenguaje, esa capacidad, pues se van modificando. De ahí es donde salen los idiomas. ¿Listo? Entonces la lengua es qué podemos hacer nosotros con ese lenguaje, con esa capacidad. Y depende de precisamente el contexto social, geográfico de la persona. Por eso es que, por ejemplo, tenemos en inglés mother, pero tenemos el inglés británico socialmente, que no es mother, sino mother. ¿Listo? ¿De qué depende? En este caso son variaciones de la lengua. ¿Por qué? Porque geográficamente, por X cosas que han ocurrido a lo largo de los siglos, pues se ha modificado la pronunciación. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar. ¿Qué estudia el lenguaje en general? Pues una ciencia que denominamos lingüística. ¿Listo? La lingüística en general va a tener, es la rama de la ciencia que estudia el lenguaje tanto humano como animal, pero va a tener dentro de su idea de estudio del lenguaje humano 5 ramas principales. Realmente van a ser 7 y muchas otras derivadas, pero nosotros nos vamos a enfocar únicamente en 5. La gramática, la semántica, la sintaxis, la morfología y la fonética. ¿Listo? Entonces, la gramática es esa que nos dice esto es un sustantivo, esto es un verbo, esto es un adjetivo, esto es un pronombre, que nos dice las cosas que usamos para nombrar las cosas. Ah, esos son pronombres. Son sustantivos. Ah, las cosas con las que decimos cualidades. Ah, eso es un adjetivo. Las cosas que definen acciones. Ah, esos son verbos. ¿Listo? La semántica que nos dice a nosotros cuál es el significado de algo. Mesa. Ah, el significado de mesa es objeto de 4 patas que me sirve para comer. ¿Listo? Semántica. La sintaxis que me explica a mí el orden específico de la oración. ¿Listo? La morfología que me dice a mí cómo está organizado una palabra, cuáles son sus partes invariables y cuáles partes cambian y cómo hago yo para construir nuevas palabras, y la fonética y la fonología, que es cómo suena y cómo comprende mi cerebro eso que suena. ¿Listo? Recordemos, tenemos unas unidades básicas y mínimas de significado a partir de estas ciencias. Entonces tenemos por un lado el grafema de la gramática, es cómo se escribe, que para nosotros que sea una A, ¿sí? Una bolita con un palito y eso es A, mientras que para los griegos un pescadito es una A, eso es el grafema. La fonética pues tiene al fonema o el fono, ¿listo? Que es cómo suena. Es decir, que no importa si yo estoy acá o estoy en Grecia, yo sé que ese pescadito o ese circulito con un palito suena a. ¿Listo? Tenemos entonces ahora unidades con significado, a las cuales llamamos monemas, que se dividen de dos clases, el morfema y el lexema. El lexema es eso que nosotros dijimos en clase que se llamaba raíz, es esa parte que no cambia, es esa parte que no se modifica, es esa parte que se mantiene intacta. Pensemos en la palabra cantar. Tenemos cantar, cantante, cantautor, canción, cantarás. Si se fijan, hay una parte que no cambió. ¿Cuál fue? Cant. A esa parte que no cambió le llamamos raíz o lexema. Pero tenemos una parte que sí varió, que sí cambió. A esa parte la llamamos morfema. ¿Listo?
¿Qué es un morfema? Entonces, morfema es la parte variable de una palabra que la dota de cierto significado diferente. Los morfemas, a su vez, nos van a dar a nosotros dos cosas importantes. Los afijos, que se dividen en dos, prefijos y sufijos. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los afijos? Son morfemas que se unen a una base léxica, es decir, a una raíz o lexema o a una palabra completa, una palabra básica, para formar otro tipo de palabra. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra base flor y tenemos floristería, florería, florero, florecido, floral. O tenemos otra palabra base que vendría a ser, no sé, peli, rojo, astronauta, aeropuerto, etc. ¿Listo? Entonces, los morfemas, los afijos van a ser morfemas que se van a unir a un lexema, a una raíz específica o a una palabra completa para darle un nuevo significado. Tenemos de dos clases, los prefijos, que son los que se ponen antes de la palabra. Entonces, siempre van antes y lo único que hacen es darle un nuevo significado a la palabra, pero no modifican su categoría gramatical. ¿Cómo así que no modifican su categoría gramatical? Recordemos que nosotros tenemos sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, pronombres y verbos. Bueno, y conjunciones. ¿Listo? Pero entonces, por ejemplo, yo tengo el verbo peinar y le agrego el prefijo des. ¿Listo? Y me queda como nueva palabra despeinar. No se modificó su categoría gramatical porque seguimos teniendo ante nosotros un verbo. Tenemos el sustantivo alumno y le agregamos el prefijo ex y nos queda ex alumno. No se modificó de nuevo su categoría gramatical, sigue siendo un sustantivo, pero sí se modifica su significado. Entonces los prefijos son morfemas que se ponen antes de la palabra, antes del lexema, pero modifican su significado más no su categoría. Tenemos por el otro lado entonces los sufijos. Los sufijos son morfemas que se ponen al final de la palabra, pero sí modifican su categoría gramatical y su significado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos niño y niñez. ¿Listo? Niño adjetivo, niñez, niño sustantivo, niñez adjetivo. Tenemos, eso es un cambio de categoría gramatical. Tenemos, por ejemplo, cariño, que es nuestra palabra base, y tenemos cariñoso, que ya es la acción de ser. Tenemos amar y tenemos amante. Amar, verbo, amante, la persona, el sujeto que ama. ¿Listo? Entonces, ¿se fijan? Ya no estamos hablando únicamente de acciones, sino que hay una variación, tanto de significado como de categoría gramatical. Eso vendrían a ser entonces los sufijos. ¿Listo? Ahora bien, dentro de todo este proceso, dentro de toda esta idea, el lenguaje no solo se queda únicamente en estas ideas de categorías, de cómo se organizan, de cómo se crea, de cómo están configuradas las palabras, sino que el lenguaje va más allá, va a estar siempre enfocado en la comunicación, en cómo nos comunicamos. Y entonces nosotros, cuando hablamos de comunicación, tenemos que tener en cuenta unos aspectos básicos que se llaman elementos o canal de la comunicación. Y sabemos que existen más o menos 5 elementos. El primero es el emisor, es decir, el que habla, el que da el mensaje. En este caso, la emisora soy yo, su profesora. ¿Listo? Los receptores son ustedes como estudiantes. ¿Listo? Entonces, emisor, el que habla; receptor, el que recibe el mensaje. Pero tenemos entonces también un mensaje. En este caso, pues el mensaje vendría a ser el video y lo que contiene el video. Y un código. ¿Qué código se está usando acá? Pues el código viene a ser el signo lingüístico con el que yo estoy hablando. En este caso, estoy hablando en español. Mi código es español en un código oral, porque no se lo estoy escribiendo, sino que se los estoy contando oralmente. ¿Listo? Y pues nuestro canal específico, nuestro referente, que viene a ser el video como tal, el medio. Entonces tenemos, recordemos, los elementos. Un emisor, el que dice; un receptor, el que lo recibe; un mensaje, lo que se dice; un código, cómo se dice ese mensaje; y un medio o un canal. ¿Listo? El lugar o el instrumento o el cómo se dice ese mensaje. ¿Listo? Esos serían los elementos básicos de la comunicación.
¿Qué funciones tiene básicamente todo acto comunicativo? Primero, obtener o brindar información. Segundo, formar grupos. Y tercero, establecer relaciones. Nosotros nos comunicamos para obtener información, para formar grupos, alianzas y para establecer relaciones interpersonales. ¿Listo? Y entonces, gracias a estas características, pues nosotros ya más adelante vamos a tener otra cantidad de elementos estructurales dentro de nuestro universo literario lingüístico, y esto van a ser la composición de los textos. ¿Listo? Decimos entonces que tenemos ciertos tipos de textos específicos que van a ser los textos narrativos, y los textos narrativos son expresiones literarias que se caracterizan por relatar historias. Entonces, es decir, ese proceso comunicativo generalmente se va a dar a partir de textos narrativos que buscan contar una historia. Contarla a partir de sucesos o acontecimientos en un orden cronológico o anacrónico, en un orden muy específico, con unas características que ya conocemos, que son el narrador, los personajes, el ambiente y el tiempo. Sabemos que el narrador puede ser de tres clases: omnisciente, que sabe todo lo que va a pasar; testigo, que solo cuenta lo que ve; o personaje, que cuenta lo que está viviendo. Sabemos que el ambiente puede ser ambiente social, puede ser ambiente psicológico, o puede ser ambiente o espacio físico. Sabemos que el social es si es pobre, rico, clase media. Sabemos que el psicológico es qué siente el personaje, y sabemos que el físico es el lugar donde ocurre la acción. Y sabemos que el tiempo puede ser de dos tipos: anacrónico o cronológico, que anacrónico es cuando no hay tiempo definido, que puede ser por analepsis o prolepsis. Analepsis pasado, prolepsis futuro, y sabemos que puede ser cronológico, que es de forma lineal. ¿Listo? Pues eso sería grandes rasgos en nuestra pequeña repaso, reflexión y explicación acerca de las guías 1 y 2. Espero les haya servido y pues nos estaremos viendo nuevamente. Que tengan un buen día.